Hola, hola, soy Daniela Y yo soy Isabela y somos las Hernández. Bueno, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestro podcast Las Hernández. Ya saben, este es un espacio para que ustedes nos conozcan, para que nos hagan sus preguntas y pues vean detrás de todo lo que somos nosotras, como les hemos dicho, conocernos sin filtro, conocer nuestras verdades y nuestras historias. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, curiosidad, sugerencia, siempre porfa siéntanse en la libertad de dejárnoslo en los comentarios, que siempre pasamos leyendo y pendientes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que ustedes nos lo han preguntado mucho y sé que es una curiosidad que muchos han de tener y pues decidimos con Isabela que hoy iba a ser el día que íbamos a hablar de ello, y es: ¿qué es ser hijas de un presidente o un expresidente? Así es, para los que no saben, nosotras tenemos el orgullo de llamar a Juan Orlando Hernández nuestro papá. También fue presidente de Honduras desde el 2014 hasta el 2022. Y bueno, platicando la verdad con nuestra familia, con nuestros tíos, nos decían, fíjense, que mi abuelo siempre vio en mi papá algo especial. Y más o menos cuando mi papá tenía 15 años, le dijo a mis tíos: vuélele ojo a Lando, porque ese cipote puede llegar a ser presidente. Sí. Mi abuelo Juan, en contexto el papá de mi papá, Sí. Pues le dijo eso, y a mi papá le decían Lando, siempre le han dicho Lando sus Por hermanos. Orlando. Sí, y también pues nuestro abuelo. Entonces imagínense, desde ahí viene la cosa. Desde los 15 años. Desde los 15 años mi papá ya estaba, o sea, como que, no sé, estaba destinado, así Dios lo quiso, que él estuviera en la política. ¿Y te acordás que hace poquito que fuimos a Gracias, platicamos con una de sus maestras? Fuimos a visitar a su maestra. Maestra que fue, que estuvo, le dio clases en segundo grado. Ajá. Hasta, me imagino, tercero. No me acuerdo hasta que. Pero sí nos comentó, muy linda ella, nos comentó que siempre vio esa cualidad de mi papá. De que líder. Le gustaba así, de líder, que le gustaba debatir, que le organizar gustaba organizar, decirles hagamos esto, y bueno. Sí. Entonces, mire las vueltas de la vida. Sí, ¿verdad? entonces con Isabela decimos, nacimos en política, por decirlo así, porque miren ustedes, mi papá fue diputado desde 1994, si no me equivoco. Desde ese entonces... ¿Vos naciste? Yo nací en 1999. Entonces, desde mucho antes que yo naciera, mi papá ya estaba empezando en la política. Así entonces, nosotras bebés recién nacidas, ahí voy a poner una foto a donde mi papá está con un teléfono, creo que él está con una camisa así formalita y yo estoy en brazos y soy una bebé. Toda bonita. Sí. Entonces, imagínense, mi papá desde ahí en política. Y bueno, después mi papá se volvió en secretario del Congreso. Después diputado, secretario del Congreso, y ya después siempre tuvo Congreso. Más visión, más aspiración. Y llegó a ser el presidente del Congreso en el 2010, donde tomó decisiones súper importantes que marcaron la vida, el destino de nuestro país, Honduras. Y después se convirtió en el presidente de la República de Honduras, desde el 2014 hasta el 2022. Sí, entonces estamos hablando de toda su vida. Toda nuestra vida. Nuestra, sí. En política, pero desde el 2010 hemos estado en el ojo de la política, siendo mi papá una figura muy importante en la política hondureña. Y eso, claro, ha tenido un impacto en nuestras vidas desde pequeñitas. Sí, bueno, la verdad es que nosotros cuando estábamos chiquitas, él era diputado, nosotros yo creo que por ser tan pequeñas no entendíamos qué pasaba, que él era un diputado, qué significaba eso. Nosotros solo sabíamos que íbamos a Gracias todos los fines de semana, pensábamos que era porque a mi papá le encantaba ir a Gracias. Entonces no sabíamos que era porque y mi papá, tenían eventos o cosas así. Y mi papá y mi mamá siempre han hecho eso de que siempre supieron dar el espacio a nuestra familia. Entonces siempre le dedicaban tiempo a nuestra familia. Sí, después mi papá se volvió presidente del Congreso y ahí pues yo ya estaba entrando a mi preadolescencia. Isabela ya era todavía niña, pero ya estábamos entendiendo más de quién era nuestro papá, qué era lo que estaba haciendo en política. Y pues yo recuerdo más bien que el día de cuando él iba a asumir la presidencia del Congreso, nos dijeron:
bueno, vamos a ir al Congreso, van a ver que su papá va a dar un discurso, van a ver a un cuarto lleno, ellos son los diputados, y bueno, nos explicaron un poquito más de lo que estaba pasando, ¿verdad? Desde entonces yo tenía unos 8 años, mi hermana tenía 10, no entendíamos completamente la logística, ¿verdad?, de lo que es el presidente del Congreso, pero mis papás querían que tuviéramos una idea. Y unos días antes, me acuerdo que nos sentaron y nos dijeron, ustedes, por el cargo que su papá acaba de ser escogido, van a tener que andar con seguridad. Sí. Y para nosotras fue, ¿seguridad? ¿Cómo así? Entonces ya nos dicen, alguien las van a estar acompañando donde vayan, las van a acompañar edecanes. Recuerdo que las conocimos, nos sentamos, platicamos con ellas y la verdad pues terminamos trabajando juntos por muchos años y crecimos con ellas. Crecimos con ellas. Una de ellas incluso fuimos damitas en su boda, ¿te acordás? Sí. Pero todas ellas les tenemos mucho cariño porque al final... Y nos gustaría mandarles un saludo, ellas si tal vez están viendo. Sí, que cuanto las hemos... las apreciamos y las recordamos de ustedes y que gracias por siempre cuidarnos y pues ahí también ponernos disciplina cuando y vernos crecer. Y vernos crecer, sí. Gracias. Entonces, la verdad es que sí, eso fue un cambio que uno empezó a sentir y yo creo que se fue intensificando más cuando ya mi papá fue presidente, se volvió presidente, pero antes de eso yo me acuerdo, ¿te acordás? El tema de la campaña, cuando mi papá estaba en la campaña para ser presidente, la primera vez, igual no era como que teníamos full idea de, ay, mi papá se está lanzando a la presidencia, porque mis papás siempre han hecho esa diferenciación, ¿verdad? O sea, tiempo en familia, tiempo de política. Entonces, no era como que teníamos nuestras pláticas en la casa giraban alrededor de la política, giraban alrededor de ustedes, ¿cómo están, hijos? Sí, esta cosa, ¿qué hacemos aquí en familia? Pero no era como, ok, vamos a hablar de política. Hasta recuerdo cuando empezábamos a salir en eventos de campaña con mi papá, allá por el 2012. Íbamos a ciertos eventos y recuerdo que andábamos con unas camisitas azules que decían Juan Orlando presidente acá. Recuerdo hasta que teníamos unas fajas que yo no me las soltaba, me encantaba esa faja y decía Juan Orlando presidente. Y el azul para nosotros en esos momentos ya empezó a cobrar un significado de partido nacional, de cachurecos. Y pues para nosotras al principio eran eventos donde mirábamos aquel montón de gente y bien entusiasmada, bien alegre de estar ahí y ver cómo reaccionaban al escuchar a mi papá. Nosotras quedábamos, creo que estábamos entre conmovidas, wow, tratando de entender lo que estaba pasando, dimensionando en qué momento estábamos presenciando. Y una de las anécdotas chistosas que tenemos es que antes de entrar o antes de empezar un evento, habían unos toldos. Entonces me acuerdo que para un evento muy fuerte llegamos, nos fuimos a los toldos. Mi papá empezó a platicar así con unos candidatos, repasar unos puntos y llegaron los de protocolo y te acordás que nos empezaron a decir así va a ser el evento y bueno, tenemos como que un momento especial para las niñas, así nos decían, para las niñas y con mi hermano, a los niños. Y entonces la idea era de que tenían unas palomas blancas ustedes, unas palomas blancas, y la idea era que nosotras, yo creo que en ese entonces tal vez tenía unos 12, vos tenías unos 13, y mi hermano también, íbamos a agarrar unas palomas y las íbamos a tirar a la audiencia. ¿Y qué empezaste a pensar vos? Sí, o sea, a mí no me gustan las palomas, no me gustan, me dan como, no sé, cositas. Entonces yo como, no, yo no voy a tocar eso. Les digo, no, lo siento, no puedo hacer eso. Si quieren yo puedo saludar, pero no la voy a agarrar porque me dan como cosa. Entonces, pues no, al final no lo hicimos, pero sí eran ciertas cosas como que vos, como hijo del candidato, tenías que tener en mente y todo. Y bueno, la campaña, la verdad es que, como dice Isabela, esta gran cosa de, imagínense, o sea, vos mirás a tu papá, que lo mirás siendo tu papá, lo miras en pijama, lo miras chisteando con vos en el cuarto, molestando, todo eso lo mirás.
pero después también que lo vas a ver dando un discurso enfrente de miles de personas y que esas miles de personas le gritan su nombre, que le dicen que lo apoyan, que van a votar por él. O sea, se imaginan lo que para nosotros era como, wow, todas estas personas apoyan a mi papá, creen en él y lo hicieron presidente. Entonces después lo hicieron presidente de la República por primera vez. Y pues fue el tema de la toma de posesión y yo me acuerdo, todos estábamos muy emocionados, muy orgullosos de él. ¿Te acordás? ¿Pero te acordás qué pasó cuando dieron los resultados? Ajá, eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir. ¿Te acordás del día? ¿Por qué les decimos que a veces nos leemos la mente? Porque ese día fue cuando estábamos esperando los resultados. Aquí en la casa estábamos en lo que nosotros llamamos el salón, había un montón de gente, estaba toda nuestra familia y eran esos nervios y esa tensión y era como emoción y ya dicen que mi papá ganó. Y lo primero que hicimos fue arrodillarnos como familia y los que nos acompañaban y pues agradecerle a Dios por la victoria que había permitido, porque al final nada pasa en esta tierra si no es por voluntad de Dios. Y eso es lo primero que hicimos como familia. Mi papá oramos y ya después nos dimos un abrazo todos. Era un sentimiento de wow, ¿qué está pasando? Sí, la Mi verdad. papá se convirtió en el próximo presidente de Honduras. Sí, fue un momento, la verdad, muy bonito. Yo tengo una foto bien bonita con mi papá y también hay una bien bonita de mi abuela. La podemos poner aquí también. Sí, de mi abuela con mi papá, igual bien bonito. Y bueno, ya después fuimos, él fue a dar su discurso al Hotel Maya. Ajá, al Hotel Maya, declarando que ya había ganado. Y bueno, ya después la toma de posesión, otro evento súper bonito, súper como wow. O sea, imagínense verlo a él, cómo se le ponían la banda presidencial y hay una foto, mi mamá sale, yo creo que mi mamá estaba más emocionada que mi papá. Que le hacía así, ¿verdad? Sí, ella estaba más emocionada que mi papá en ese momento. Y para qué, o sea, igual ver a él decir su discurso. Y cómo lo decía. Sí, cómo lo decía. Bueno, ya sabemos las ustedes frases. saben, entonces, ¿para qué? O cuando salimos cuando entramos al estadio, ¿te acordás que tuvimos que caminar? Porque sí, entramos abajo. de una de las, valga la redundancia, de una de las entradas, y fuimos a caminar hasta el escenario. Y ahí pues íbamos, me acuerdo que íbamos agarradas, ¿te acordás? Íbamos viendo a todas las personas que estaban en las gradas y nos saludaban de vuelta. Y uno quedaba viendo de lado a lado y había tanta gente, Juan Orlando, ñana. Un momento también donde uno queda, wow. Sí, la verdad es bien choqueante, pero de la manera positiva. Sí, porque la verdad. Es como que los miraban con la misma admiración que pareciera que nosotras tenemos para ellos, ¿verdad? Sí. Con ese mismo cariño, con esa misma alegría. Sí. Y pues otro momento que vos quedás, mi papá, wow. Sí, la toma de posición muy bonita para que, y bueno, ya luego primera vez entrando a casa presidencial, él siendo presidente, igual todo un shock, o sea, ¿te acuerdas que algo nuevo? Sí, es algo nuevo, sí. Y ya, ¿te acordás esa vez, en ese entonces príncipe Felipe, ahora rey de España, sí. Él estaba ahí? Entonces, yo me acuerdo, ¿te acordás que mi papá ¿cómo se llama? Estamos en el despacho presidencial. Sí, mi papá le preguntó, porque es que especialmente una tía nuestra, sí. es fanática de la realeza, ella sabe quién es fanática de la realeza. Entonces, bueno, queríamos una foto con él, ¿verdad? Y mi papá nos hizo el favor y la pidió, y él, muy lindo, muy amable, dijo, sí, claro. Entonces ahí toda la familia se tomó foto con el príncipe Felipe, en ese entonces ahora rey. Y esa, digamos, ser hija de un presidente también te lleva a tener esos momentos bien únicos, bien pinta, digámoslo así, que conoces a personas que vos dirías que en mi vida pensé que las iba a conocer. O sea, aparte de él, conocimos también a la reina Leticia una vez que vino. Tuvieron un evento y solo vino ella, la reina Leticia, y me acuerdo que acompañamos a mi mamá porque era como un evento de mujeres, ¿verdad? Sí, sí. Entonces la acompañamos las dos y ahí conversamos un poquito. Recuerdo que dijo, yo también tengo 2 hijas. Ajá, sí. ¿Te acordás? Sí, nos quedó viendo porque sus hijas igual son como cercanas de edad. Cercanas de edad. Bueno,
Entonces eso nos lo dijo, tuvimos igual a la princesa Mako, la princesa la de princesa Japón. de Japón, Mako. También pudimos conocer a la presidenta de Taiwán, Sí. en aquel entonces, la presidenta Tsai Ing-wen. También el presidente Ma en ese entonces. También conocimos al Papa, ustedes. Fíjense que la verdad esa fue una historia tan bonita porque fue de los primeros eventos que mi papá tenía, creo que fuimos afuera en del mayo país. del 2014. Sí, fue de los primeros, de los primeros viajes importantes. Sí, los primeros viajes que tuvo mi papá. Y bueno, fuimos con él. Solo me acuerdo que, no sé, estábamos en la escuela y después fue como pidan permiso por unos días y nos vamos y no dijimos a nadie, ¿verdad? Y que nos ¿Dónde dicen, íbamos? tienen que llevar 2 vestidos negros y tienen que llevar un velo y nosotros, negro. ¿por qué? Y no, bueno, ya después nos explican que íbamos a un evento importante en el Vaticano. Y también que hay un protocolo de cómo tenés que ir si vas a conocer al Papa. Fíjate que me acordé de una historia. Ahorita que dijiste la palabra protocolo. Sí, pero vaya, en ese protocolo teníamos que andar de cierta manera, teníamos que andar con mallas negras, teníamos que andar con un vestido que cubriera los hombros, que debajo de la rodilla, cuello alto, que el velo y así. Y bueno, vamos a conocer al Papa y también todavía hasta entramos, lo conocemos, nos recibe en su oficina. Él muy buena gente, muy lindo, o sea, nos recibe y vaya, en ese caso a mí, a todos nos dio un regalo, nos dio un rosario, pero a mí me dio otro regalo aparte porque como ese año yo cumplía 15 años, de alguna manera él se enteró que yo iba a cumplir 15 años ese año. Entonces me dijo, tú eres la que va a cumplir 15 años este año. Y yo, sí. Y entonces él dijo que tenía este regalo especial, que era la imagen de la Virgen con el Niño Jesús, y me la regaló y pues hay un detalle bien bonito. Sí, bien bonita, era como dorada. Sí, sí. Me acuerdo, y me acuerdo que justamente ese día entramos a su despacho. Y antes de entrar, los de protocolo nos dijeron, miren, se van a tomar una foto con el Papa. Y la foto la vamos a hacer de tal manera. A estar el Papa, su papá, su mamá, y después van por orden de hijo, de mayor a menor, a cada lado. Entonces mi hermana, mi hermano, mi hermana Daniela, yo, mi abuela nos acompañó y mi tía también. Pero entonces, como nosotras siempre hemos sido así, yo estaba como nerviosa, me acuerdo, entonces íbamos entrando por orden. Entonces se fue primero mi hermana, después mi hermano, Daniela tenía que ir al lado de mi otra hermana, y yo tenía que venirme al lado de mi hermano Juan. Y en vez de venirme al lado de mi hermano Juan, me voy al lado de mi hermana. Y esa es la primera vez que rompo protocolo en el Vaticano. Y ya nos tomamos la foto y la idea era que saliéramos pares en la foto. Igual tantas personas aquí en este lado también. Y ya sale un lado más largo que el otro. Ya después me dice mi tía, ay Isa, que así no era, usted tenía que irse al otro lado. Pero bueno, al final nos terminamos riendo. Fueron de esos momentos y esas experiencias que no pasan siempre y pues tuvimos el privilegio de vivirlas y experimentarlas. Sí, ya después otras cosas interesantes que les podríamos contar es que a mis papás, por ser jefe de Estado, le regalaban cosas que uno quedaba, wow. Por ejemplo, hay una camisa, yo publiqué un video en redes sociales sobre ello, que vaya, hace un par de años, unos 2, 3 años por ahí, estamos hablando con mi mamá y mi mamá me dice, así es que tu papá le regalaron una camisa firmada por Messi. Y yo, ¿cómo, mami? Y entonces después yo como que la tiene y como, ¿por qué no está en algún lado? No sé. Entonces yo subí, la fui a buscar y entonces... ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste antes? O sea, o sea, no es un detalle chiquito. Entonces después la encontré, me la puse y pues saqué un video con la camisa autografiada de Messi. Entonces, por ejemplo, eso es algo bien pinta que... O sea, no se volvió viral tu video, saliste en las noticias. Sí, entonces imagínense, digo yo, como que otro rollo, que hay una camisa de esas aquí en la casa y mi mamá pues no nos decía nada y ya después la fui encontrando. Pero para darle crédito a mi mami, una vez me acuerdo que fueron a España y mi mami sabía que, igual que mi abuelo, de parte de mamá, me gustaba seguir en ese entonces al Real Madrid. Entonces ahí tenían las camisas rosadas del Real Madrid y en ese momento James era parte del equipo y yo seguía a James. Entonces yo no sé cómo mi papá le pidió en aquel entonces el presidente del Real Madrid que me consiguiera una camisa autografiada por James que decía, querida Isabela, casi no le entendía muy bien a la letra, y después la firma de James. Entonces ahí le doy crédito a mi mamá y a mi papá también porque
Porque esa es otra cosa que uno puede decir, wow, gracias padres. Sí, la verdad es que sí, o sea, tuvimos esos momentos bien únicos, bien, bueno, gracias a Dios los tuvimos. Sí. Pero también ser hijo de un presidente conlleva momentos un poco más difíciles y no tan fáciles, y más si sos una niña que está tratando de querer llevar una vida normal. Y pasar por las etapas. Sí, de por las etapas, ustedes saben, la preadolescencia, la adolescencia, bueno. Y así. O sea, vaya, por ejemplo, como estábamos diciendo antes, Isabel y yo éramos niñas cuando mi papá empezó con toda la política bebé, después fuimos creciendo. En la presidencia del Congreso, preadolescentes, ya ustedes saben, uno quiere empezar quiero ir al cumpleaños de mi amiga, quiero ir al cine, al mall, vamos a comer. Sí, ya después mi papá se volvió presidente, yo ya estaba en la etapa que estaba entrando a los 15 años de todas mis compañeras y me invitaban y era como, no puedo ir, y yo, ¿y por qué no puedo ir? Decía yo, y no, es que no se puede, por seguridad, y yo, por seguridad, y sí, a veces me frustraba porque yo quería ser una niña normal y quería ir a los 15 años de una compañera y pasarla bien, pues, ¿me entienden? Pero pues no se podía y no entendía por qué. O sea, yo no sé, yo me acuerdo una vez para mi último año, teníamos una cena de seniors y yo estaba bien emocionada que iba a ir y todo, y después a último momento me dicen que ya no puedo ir a la cena. Y yo la verdad es que sí estaba bien triste porque miraba a todos mis compañeros, a mis amigos así en la cena de último año disfrutando, y yo no pude ir porque en ese entonces yo no sabía, pero como que teníamos unas amenazas, la familia tenía unas amenazas por parte de grupos criminales, entonces no era prudente ir. Y yo sé que igual a vos te pasó bastante, sí, o sea, habían veces a donde bueno, no se ustedes podía. Desde el momento que íbamos a la escuela, sí, con seguridad. Y nosotros entendemos, de verdad, ahorita ya entendemos más la razón por qué pasó eso. Pero creciendo teníamos nuestras dudas, hasta a veces, bien sinceramente les digo, frustraciones, porque no era normal, ¿verdad? Pero gracias a Dios nunca nos ha pasado nada. Sí, gracias a Dios. Dios nos ha cubierto y de nuestro equipo de seguridad, también, que pues siempre ha estado dispuesto, y tenemos una relación de mucho cariño y respeto con ellos. Sí. Y como les digo, no ha sido fácil, porque, ¿saben por qué creo nosotras que no entendíamos muy bien la respuesta de no pueden ir por seguridad? Porque a veces mis papás, como decía mi hermana, de verdad, ellos fijaron muy bien esa división entre lo que era ser presidente y primera dama con ser papá y mamá. Ellos siempre fijaron nuestro tiempo como familia para pasar tiempo en calidad, para platicar. No nos poníamos a hablar de los problemas del país, nos poníamos a dedicarnos ese tiempo como padres e hijos a crecer juntos, a bromear, a tener ese escape, ¿verdad? Eso es lo que mis papás hacían. Y no nos decían tampoco, hijos, ahorita hay amenazas a muerte, de secuestro para la vida de mi papá, para la vida nuestra como hijos, y que ahorita que lo vemos ya decimos, wow, de verdad qué problema. Para que vean el nivel y para que dimensionen cómo lo dividían, justamente esos unos días estábamos viendo con mi mamá unas fotos, y me sale una foto, a mi mamá le sale una foto, donde salíamos con mi papá, estábamos en un parque de diversiones, estábamos en una montaña rusa de niños. Entonces yo salgo con mi papi, salimos sonriendo. Y esa foto fue en Orlando. Y me acuerdo de ese viaje, que para nosotras era como un viaje de fin de año, un viaje de año nuevo. Y ya después me vengo dando cuenta que justo para ese entonces mi papá había gestionado una reunión con altos funcionarios de Estados Unidos y también del gobierno de Honduras, él siendo presidente del Congreso, para poder pedir esa cooperación tras la aprobación de la ley de extradición, o bueno, la reforma a la Constitución para aprobar la extradición. Entonces se imaginan, ¿verdad? En un mismo viaje, mi papá fue a pedir apoyo para una ley, una reforma constitucional que cambió la vida y el destino de Honduras. Y unos días después estábamos juntos, pasando en familia, celebrando un nuevo año.
Entonces, como les digo, nosotros siempre tuvimos esa división, pero ahora que lo veo en hindsight, lo veo para atrás, veo como un hombre fue tan valiente para tomar una decisión así, veo cómo se cambiaron muchas vidas en este país, veo como muchos sacrificios ahora, hoy en día veo cómo vale la pena, Sí. Cómo han valido la pena. ¿Vos te acordás que hace un par de meses, creo yo que fue, alguien nos preguntó que si pudiéramos elegir que mi papá no hubiera sido presidente, que si lo elegiríamos? Sí. Eso fue en una entrevista que dimos y Sí. la verdad que esa respuesta siempre ha sido Sí. muy fácil para nosotros. Sí, la verdad es que ha sido bien fácil ustedes. La verdad, miren, cuando él era presidente, o sea, no todo era color de rosas, digámoslo así. Tenía sus cosas pintas, como lo acabamos de decir, pero también tenía sus momentos difíciles. Restricciones. Sí, restricciones, todo eso. No sé si te acordás, o sea, las cosas que decían de mi papá. Por pues. ejemplo, yo recuerdo muchas veces, porque creo que en ese entonces vos ya no estabas acá. Sí, vos lo viviste Cuando más, pasó más la campaña de odio que se dio, miraba mucho en las calles cuando iba a la escuela. que orquestaron. Sí. Que ponían en las paredes, fuera jo, cosas feas. Deseándole la muerte y esas cosas. Sí, Jo se convirtió en algo malo para Honduras. Y yo siempre tuve, y sé que mi familia igual, una batalla interna de cómo puede ser malo si estamos viendo todo el trabajo que ha hecho, el sacrificio que ha puesto. Y eso como hija siempre me dolió. Yo sé que a ustedes también. Y no solo eran las calles, ¿verdad? Las calles se sentían más real. Pero también en las redes sociales, que te ponían insultos, que nos mandaban mensajes de muerte, nos mandaban amenazas, que ponían que tu papá se... Y es feo porque cuando le desean algo tan feo a una persona que amas con todo tu corazón, te duele y mucho más cuando sos menor de edad, ¿verdad? Cuando estás creciendo, cuando te estás convirtiendo en un adolescente, te marca porque a nadie va a querer escuchar que tu papá le pase lo peor de lo peor y a tu mamá también. Sí, entonces, bueno, con el tiempo nosotras fuimos aceptando que las personas reaccionan y cada reacción que ellos sacan al mundo es una proyección de sus sentimientos. Sí. Y pues mis papás siempre nos enseñaron el valor de la tolerancia, ¿verdad? De cada quien tiene derecho a sus opiniones y nosotros lo que tenemos control es de nuestra reacción. Entonces ahí es donde nosotros podemos controlar. Sí, sí. Totalmente. O sea, era bien feo, era difícil. Nosotros no éramos tan públicas en ese entonces, por lo mismo que nuestros papás querían que tuviéramos una vida entre lo más normal posible, pero siempre había personas que nos trataban de buscar en las redes sociales para mandarnos un mensaje negativo y como dice mi hermana, eso es más una proyección de quiénes eran ellos. Y sí, recibíamos amenazas a muerte. Hay veces sacaban cosas de nosotros, ¿te acordás? En Facebook, antes que existían esas páginas de chismes, decían cosas como que, vaya, a mí me sacaron una vez que yo tenía una casa en Corea y no sé qué cuántas mansiones tenían, no sé dónde más, y yo ni siquiera he ido a Corea, pero no sé dónde sacan esas cosas. Ese tipo de mentiras que lastimosamente la oposición creó esas narrativas falsas para dañar la imagen de mi papá. Y le metió con todo para saturar. Y qué feo que metieron tanta odio a la población. Ese fuera Jo, pues fue orquestado y creado por la oposición, por su alianza. Y una alianza también. Sí, por una alianza. Pero ahora, el día de hoy, miramos cómo ya no es fuera Jo, sino que quieren que vuelva Jo. Entonces, miren cómo da vueltas la vida. Porque cuando yo miraba fuera Jo, ¿qué creen que he visto? Volverá ahora, miramos en la calle. Y ya le tomé foto a usted. Y eso es hermosísimo. Y es bonito porque al final del día, cuando uno sabe su verdad, la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces, la verdad siempre uno tiene que ser paciente porque siempre va a pasar. Y nosotros ya todas esas palabras negativas que las toleramos, las escuchamos, ahora estamos viendo cómo las personas nos dicen cómo extraño a su papá. Gracias a su papá yo tengo mi casa, gracias a su papá mis abuelos tienen una casita, yo pude salir adelante y empezamos a escuchar
también en carne, pero por medio de redes sociales, los testimonios de cómo la vida de muchas personas, ustedes cambiaron por el gobierno de mi papá y por las acciones de ambos mis papás, que vemos de verdad lo que es sentir el orgullo. El orgullo de decir, esos son mis papás. Así es. Y ellos cambiaron Honduras. Sí, ustedes no tienen idea lo hermoso que ha sido, lo sanador que ha sido recorrer este país. Ahora que estamos en la palestra pública, recibir esos mensajes tan lindos de personas que dicen, su papá y su mamá me ayudaron de tal manera, me cambiaron la vida de tal manera. Durante el gobierno de su papá, yo logré sacar mi negocio adelante. O sea, qué bello es escuchar eso, escuchar que todo el trabajo de tus papás sea reconocido, que cambiaron la vida de miles de personas. Por eso es que nosotros decimos orgullosamente hijas de Juan Orlando y Ana García. Y también por eso nos miran como nos miran pararnos enfrente de una cámara y enfrente de quien sea, defender a nuestra familia, defender a mi papá. Y bueno, ahora que vamos al lado de mi mamá, la acompañamos en todas las giras que tiene para conseguir la presidencia de ese país. Porque nosotros los amamos obviamente, pero también creemos en ellos, creemos en su visión. Creemos porque los hemos visto ustedes. Y ustedes porque los hemos visto hemos estado detrás de cámaras, ustedes. Hemos visto momentos íntimos, momentos donde nadie lo ha visto, nadie ve ciertas cosas más que nosotros, los conocemos y por eso es que nos paramos de frente. Y por eso, respondiendo a la pregunta, claro, volveríamos a escoger a un papá, una mamá como presidente, pero a mi papá que ya lo fue, porque vimos ese cambio. Y más ahorita que ya estamos grandes, ya podemos tener y sentir esa percepción de ver cómo la gente añora todo lo que vivió Honduras antes, que hoy ya no está. ¿Saben cómo es eso que ahora digan estábamos mejor antes? Estábamos mejor en el gobierno de Juan Orlando, o sea, se nota el cambio y la gente lo extraña. Sí, ustedes. La verdad que es algo que hemos percibido bastante y pues toda esta experiencia nos ha permitido vivir eso, lo bueno, lo malo. No todo es color de rosa, no todo es lo que se aparenta. Pero sin embargo, esta experiencia nos ha ayudado a crecer bastante como personas. Sí, la verdad es que sí. A entender que un día puedes estar aquí, otro día puedes estar allá. Pero uno siempre tiene que mantener su esencia y sus valores más que todo. Porque eso es lo que nos va a sacar adelante cada vez. Y a Dios en nuestros corazones. Yo creo que ser hija de un presidente nosotros no dejamos que nos defina. No, eso no es nuestra identidad. No es. Nosotras somos Daniela e Isabela y siempre hemos querido que nos vean así, porque para nosotros sabíamos que, o sea, esto solo es un puesto, eso nos... Y es temporal. Es temporal. Y mis papás siempre nos dijeron, hay que ser humildes, o sea, que el poder no se te suba a la cabeza, por decirte así, pero al final eso no nos define, nunca nos definió como personas, por eso no es como que lo decíamos nosotros. Y siempre nos quisimos desligar de esa identidad y formar la nuestra. Y nosotras por eso crecimos de la manera, quisimos tener un crecimiento privado, tampoco éramos tan públicas. Ahorita vos dijiste una palabra clave, que ser hija de un presidente no nos ha definido, pero sí nos ha formado, porque nos ha llevado a experimentar tantas cosas, como decía vos, o sea, buenas, malas, y bueno, ahora nos tiene a donde estamos el día de hoy, pues. Y todo Dios lo ha permitido así. Así es. Y con eso, ustedes, estas son algunas de las curiosidades de lo que es ser un hijo, un presidente y un expresidente, y también una candidata, ¿verdad? Precandidata para la presidencia. Y si solo te digo algo loco, que imagínate, la primera vez que yo voté por mi papá. Y ahora la primera vez que vos vas a votar, ¿por quién vas a votar? Por mi mamá. ¿Qué tal es usted? Solo nosotras, la verdad. Es algo increíble, ¿verdad? Sí, pero marcar en la papeleta la X. Mi mami me dejó marcar su papeleta por mi papá, pero uno dice, wow, ¿y saben por qué lo hago? Si soy su hija, claro, pero porque sé quiénes son. Sí. Porque sé quiénes son, por los valores que ellos mismos me han enseñado, es que yo puedo decir, cumplen los valores que yo confío, en los que yo creo. Pero como les decimos, estas son las curiosidades, ya mencionaste otra, una que les salió, pero si ustedes tienen otra curiosidad, otra duda, algo que quieran saber de verdad, pregúntenos, díganos, mándenos mensajes por redes, que saben que aquí se las vamos a dejar.
nuestras redes para que nos escriban, ya sea por mensaje, en los comentarios o en los comentarios de este video. Y para que puedan pedir cualquier sugerencia, cualquier retroalimentación, cualquier cosita, siempre vamos a estar pendientes. Y bueno, yo soy Daniela. Y yo soy Isabela. Y somos las Hernández. Nos vemos la próxima. Nos vemos.